Bueno, en la segunda parte la vamos a comenzar con Dante Augusto Palma, que él es filósofo. Yo decía que bueno, había una gran diversidad en las personas que invitamos para exponer. Es una persona bastante pública, es panelista en 678, tiene publicados artículos, tiene publicado un libro que yo quería comprar uno y me quedé sin ejemplares, que estuvieron ahí comprando. Y bueno, y ahora él les va a comentar su opinión, su visión sobre esta cuestión, sus experiencias, sobre todos los temas que estuvimos planteando. Dante, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Adrián, gracias a todos los que están acá. Bueno, mucha gente que conozco, otra que la conocía también en la virtualidad, ya los conozco personalmente, me voy a olvidar de algunos, pero bueno, a Carlitos Fagalde, además era un viejo amigo de la primaria, pero bueno, eso queda entre nosotros. Jugábamos al fútbol juntos, que él siempre jugó mejor que yo. Juega bien, juega bien. Ahora está panzón, pero juega bien. Jugaba. Y bueno, no sé, después había Victoria, Ariel, bueno, no sé, la perra intelectual que la vi por ahí, que antes era nada más que una peluca rubia que estaba en internet, a Mojica, bueno, en fin, un montón de gente que fui conociendo, o reconociendo acá, así que sé que estamos bueno, apurados con los tiempos, que estuvo atrasado, así que bueno, les hablaré un poquito, después dejamos espacio para las preguntas. Y después viene la lenteja, además, así que es una buena razón para apurarme. Bueno, además gracias a lo que compraron el libro. Es un libro que salió recién, que se llama El Adversario, y bueno, reúne un poco las notas que yo vengo trabajando en 23, además hay notas inéditas. El Adversario es la cuestión de la constitución del kirchnerismo, reivindicando esta... digamos, la política como una disputa y no como un consenso, y a su vez el adversario es aquel que no es un enemigo, como nos quieren hacer creer algunos, ¿no? Que el kirchnerismo reivindica la idea de enemistad política como eliminación del otro, pero bueno, igual no les vine a hablar del libro, así que les vine a hablar de, bueno, un poco la lógica y la convocatoria tenía que ver con las nuevas tecnologías, con los cambios que se vienen dando en la comunicación, en la Argentina y en el mundo, y por eso yo, a ver, me gustaría hablar y un poco interpelar o hablar en diálogo con un representante, un teórico que, bueno, en 678, si ustedes lo ven, generalmente lo pasamos bastante, que es Ignacio Ramonet. ¿Sí? Ignacio Ramonet tiene un montón de libros. El último yo lo recomiendo, además incluso es muy barato, que se llama La explosión del periodismo. La explosión del periodismo, que salió el año pasado. Creo que es de Capital Intelectual, la editorial. Pero digamos, no en ese libro, pero en ese libro retoma ya una categoría que él había utilizado hace un tiempo, y que es la del quinto poder. La del quinto poder. Lo retomo desde este punto de vista, porque la verdad que Gerardo estuvo muy bien en la exposición anterior y bueno, contó incluso con lujo de detalles, habló de los blogs, habló con nombre y apellido de periodistas, etc. Así que, permítanme, esto que es un poco más teórico, pero lo vamos a ir bajando. A ver, eso, en el texto de Ramonet aparece la idea de quinto poder. ¿Y qué? Ahí llegaban las lentejas, ¿no? Ahí llegaban las lentejas. Ahí llegaban las lentejas. Bueno, entonces me apuro. No, a ver, digo, la idea de quinto poder. Está claro que si hablamos de quinto poder se supone que hay otros 4. Y la pregunta entonces, ¿cuáles son los otros 4? De esos 4 uno considera que hay 3 que son bastante claros y que están muy de moda, que son los famosos 3 poderes de la República, ¿no? Está claro, a ver, que la constitución de las repúblicas modernas a partir de esa especie de mezcla entre una tradición más liberal, ¿no? Y otra más republicana, suponen que el poder es un problema y que hay que dividirlo. ¿Sí? Esa es también una de las famosas críticas que se le hace también al kirchnerismo hoy, es esto, como que el kirchnerismo avanza contra la república y que unifica el poder, y a ese poder hay que tenerle miedo.
Frente a eso, los liberales y los republicanos hablan de una división de poder y una especie de división que suponga un contrapeso. Que el Ejecutivo tenga su contrapeso en el judicial, en el legislativo, etc. Y cada uno de esos tres poderes están en equilibrio. Ahora, bueno, también, como todos ustedes saben y están informados, están al tanto, evidentemente, por lo menos a partir de la aparición de los diarios a mediados del siglo XIX, aparece la prensa como un espacio que fue adquiriendo lugares y que fue adquiriendo poder a punto tal de transformarse en algún momento, podríamos decir, en un cuarto poder. Ahora, bueno, digamos, esa prensa, ¿qué significa en todo caso cuarto poder o qué lugar ocupa finalmente? Que quedaba un espacio después de esos tres poderes que eran elegidos, digámoslo así, en términos actuales, por la vía democrática. Bueno, aparentemente quedaba un espacio que era el de la sociedad civil. Es decir, nosotros lo vivimos acá, digo, en 2001, ¿qué fue lo que estalló? En realidad lo que estalló fue la cuestión de la representación política. Es decir, más que nunca, lo que apareció fue que la política, o que la dirigencia política estaba completamente independizada de la sociedad civil, de aquellos que los habíamos votado. Votamos representantes que no nos representaban, ¿sí? Entonces, digo, el periodismo viene a ocupar, por eso nos gustaba la nata antes también, digo, ¿no? O sea, esta idea de que como los políticos no nos representaban, teníamos que buscar representantes en otros lados. Los periodistas ocuparon ese lugar. Ahora nos damos cuenta, en todo caso, de eso, qué ocupaban o qué lugar tenían, qué intereses representaban siempre. Y antes nos daba risa y además nos generaba una sana indignación ver que un periodista interpelaba a un político y lo acusaba de ser corrupto, etcétera, ¿no? Pero entonces, el periodismo venía a ocupar ese lugar de la sociedad civil que la sociedad civil había perdido en esos tres poderes, o en esos dos poderes, porque el judicial, digamos, no era elegido por el pueblo, ¿no? Entonces eso apareció como un cuarto poder, como la voz de la sociedad, que ya los políticos no representaban. Ahora, digamos, en este contexto, esos cuatro poderes no estaban en el mismo nivel. Es decir, el cuarto poder, teóricamente, aparecía como un contrapoder. Aquello que iba a ponerle contrapeso a esos tres poderes que se habían independizado de nosotros. Y eso, a su vez, digo, es muy interesante, porque también, si uno lo rastrea en los orígenes, pienso por ejemplo, en Kant, pero en Kant hablando de la opinión pública. Kant piensa, por ejemplo, que la opinión pública es aquel grupo, en este caso de intelectuales, no es la opinión pública que conocemos nosotros hoy, sino un grupo de intelectuales capaz de ponerle freno a las decisiones de los gobiernos, ¿sí? Es decir, cuando a los gobiernos se les exige publicidad, tanto que estamos hablando de la publicidad oficial, ¿sí? ¿Para qué existe la publicidad oficial? Bueno, existe porque supuestamente los gobiernos tienen el deber, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, cualquier gobierno, tiene el deber de dar a publicidad, digamos, mostrarle a la sociedad lo que hace. Por eso existe la publicidad oficial, ¿no? Frente a eso, entonces, lo que se supone es que va a haber una opinión pública que va a evaluar, que va a funcionar como un tribunal y le va a decir a los gobiernos si eso está bien o está mal. De esa opinión pública, que ya Kant veía en el siglo XVIII, el periodismo aparecía como su portavoz. Entonces, obviamente, como ninguno de nosotros puede estar todo el tiempo siendo el contrapoder de los tres poderes o del poder ejecutivo, bueno, aparecía el periodista con su micrófono, que era el que nos defendía. Ahora, está claro, algo pasó, digamos, algo pasó en la actualidad. Pasaron muchas cosas. A ver, por lo pronto, el periodismo tal como se lo entendía ya no es lo que era. Es decir, lo que vemos hoy es que los periodistas se han transformado en empleados de poderes comunicacionales, de corporaciones comunicacionales, que a su vez responden a intereses de empresas multinacionales. ¿Sí? Es decir, probablemente un periodista que trabaja en un multimedio no tiene ni la más mínima noción de quiénes son los accionistas de la empresa para la que trabaja. Tiene una bajada de línea directa con su director, etcétera, con su editor, pero no sabe ni siquiera en el fondo a qué intereses, digamos. El grupo Clarín, bueno, a ver,
charlemos de los accionistas de Clarín. Y nadie sabe, en realidad, en el fondo, ¿sí? Ese dinero. Lo mismo pasaba cuando charlábamos lo de Repsol. Digamos, creímos en algún momento que se trataba de una empresa española. Creyeron algunos que se trataba de una empresa española. Y cuando uno revisa el paquete accionario, la mayoría de las acciones estaban en otros países. Así que digo, bueno, frente a eso, que en realidad es un poco la lógica del capitalismo financiero post o paralelo a la globalización. Sí, bueno, está claro que incluso los pensadores marxistas también ya se dan cuenta que la forma de pensar el capital hoy necesita una redefinición. Pero digo, entonces en ese contexto también cambiaron los medios, ¿no? Y cambió la forma de hacer periodismo. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Esto desde mi punto de vista. Esa distancia que en nuestro caso en los 90 percibimos respecto de, digamos, que la sociedad percibía respecto de los políticos, la empezamos a observar en los periodistas. O sea, los que se nos empiezan a alejar ahora, los que nos damos cuenta que no representan nuestros intereses, son esos periodistas que en los 90 alabábamos. Son los Nelson Castro, son los Lanata, etc. Nuestros héroes son los Pergolini, quejándose, pidiendo que liberen los libros, quejándose porque no le dan una consola. Digamos, son esos, son los rebeldes de los 90 que ahora eso, muestran otra cara. Claro, ahora a su vez, contaba así, parece demasiado esquemático, digamos. En el caso de Argentina, y yo creo que probablemente en Latinoamérica también, lo que uno ve es que en la medida en que, a ver, retroceden los periodistas como los representantes de la sociedad, empiezan a ganar terreno los que antes lo habían perdido. Es decir, hay una reivindicación de la política. O sea, volvemos a creer en los políticos, ¿sí? En una dirigencia política que a su vez, como el ave fénix, digamos, se reconstruye. En el caso de Kirchner, sin duda, digamos. Yo incluso, digamos, habría que indagar entre los que estamos acá quién votó a Kirchner en 2003. Yo también, ¿eh? Pero digo, está bien, la idea no es acusar a nadie. Digo, si alguien no lo votó, digo, tendría buenas razones, digamos. Habría también que pensar en ese contexto. Mucha gente no conocía, es más, digamos, pensábamos que Kirchner estaba más cercano a Duhalde, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que hoy podríamos revisar e incluso hacer alguna autocrítica. Está claro, digamos, que en ese contexto, por lo menos les digo cómo lo pensé yo, digamos, entre López Murphy, Menem, Rodríguez Sá y Carrió, yo tenía bien en claro, ¿sí?, a quién votar. Digo, pero otra vez, pero no sabíamos, si quieren me hago cargo, hablo por mí, no sabíamos ni teníamos la más remota idea de lo que podía hacer Kirchner, ¿sí? Yo creo que en eso, con una mano en el corazón, a todos nos sorprendió, aún aquellos acá que lo habíamos votado. Pero entonces, lo que pasó a su vez fue al revés de lo que ocurrió con todos los otros gobiernos, es decir, que subían con un gran apoyo popular y después lo iban perdiendo. Acá fue al revés, se sube alguien con un 22%, y a partir de gestión y a partir de una serie de acciones va capturando, digamos, en el buen sentido, a una gran parte de la ciudadanía. Y después se da esto que me parece que es muy claro, que yo también lo trabajo ahí como hipótesis, y es que, a su vez digo, que el kirchnerismo como proceso y como proyecto y como identidad, que igual yo creo que todavía está abierta, comienza recién en 2008. ¿Por qué comienza en 2008? Bueno, comienza claramente, bueno, Gerardo hacía un poco el raconto de la historia de los blogs, etc. Pero no es casual, otra vez, que los blogs, más allá de la cuestión tecnológica que hace que confluyan justamente en esa época la posibilidad de acceder a blogs, digamos, que aparezca esa herramienta o que sea utilizada esa herramienta tiene que ver con un contexto en el cual había mucha gente, también se mencionaba 608, yo creo que ocupa el mismo lugar, un espacio donde oír una voz que no oíamos, que era la nuestra en realidad, ¿no? Pero sí, bueno, a mí me pasaba como televidente de 678 que digo, por fin un lugar en el cual yo me encuentro con alguien, entre comillas, ¿sí? Me encuentro a través de la pantalla. Por eso también se da que mucha gente con la cual hablo por la calle siente que el programa es suyo, o sea, siente que es una mesa de café propia, en la cual el invitado podría ser cualquiera de los que estamos acá, ¿no? Pero digo, ahí aparece muy fuerte que esa ruptura entonces con los medios y esa apuesta o esa demostración de que efectivamente los medios responden a intereses que no son los de la sociedad civil y que están absolutamente alejados de los verdaderos intereses de la sociedad civil. Me parece que ahí se aparece, digo, con mucha fuerza
esta idea de esa separación que habíamos sufrido. En algún sentido, yo estoy tentado a decir, o lo suelo repetir, que asistimos hoy a una segunda crisis de representación. Es decir, la primera crisis de representación, estoy hablando en tiempos cortos, ¿no? Digamos, a ver, en 2000 hubo una crisis de representación que fue una crisis de la representación de la dirigencia política. Y hoy asistimos a una segunda crisis de la representación que es la de, podríamos decirlo así, la dirigencia periodística o la de los periodistas. Esa es la segunda crisis que, insisto, se ve a su vez en paralelo con una reivindicación de la política. Ahora, ¿qué supone todo esto? Volviendo al tema de los poderes y del quinto poder, no se olviden que con eso habíamos arrancado. Que ese cuarto poder, que era el periodismo, y que aparecía como el contrapeso de esos otros tres poderes que aparentemente funcionaban autónomamente, lejos de nosotros, digo, ese cuarto poder ya no es más contrapoder. En realidad lo que estuvimos asistiendo, o lo que asistimos, por ejemplo, digamos, basta leer los diarios españoles para ver hasta qué punto, en este caso, los periodistas o el periodismo español está del lado, en este caso, de la derecha española. Es decir, vemos que esos cuatro poderes ya aparecen juntos, ¿sí? Entonces ya no es más un contrapoder, es una sociedad civil que enfrenta a cuatro poderes. Antes eran tres, ahora son cuatro. En este contexto, que es el contexto de Ramonet, en realidad por eso tomé el caso de España, Ramonet, ¿qué dice? Dice, bueno, hay que hacer un quinto poder. Es decir, nos hace falta, ¿qué cosa? Ese contrapeso que ahora tenga como opuesto ya no a tres poderes, sino a cuatro. Ese quinto poder es entonces, y acá aparece una idea que me interesaría discutir después, en todo caso, si quieren, con las preguntas, que es eso, las formas en que se manifiesta la sociedad civil. ¿Cómo se va a manifestar hoy? Ya no a través de los periodistas, sino a través de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Esto que, insisto, que charlábamos antes, bueno, a ver, la irrupción de blogs, de redes sociales, de militancia a través de, incluso digo, de Twitter, de Facebook, incluso de los celulares, la lógica de la interconexión, que daría para otra charla discutir, bueno, hasta qué punto entonces eso nos libera o nos controla, eso sería otra cuestión. Pero digo, bueno, hacer un uso de esas tecnologías para generar una especie de contraopinión o de contrainformación que a su vez funcione también como un tribunal crítico, especialmente de este cuarto poder, ¿sí? Es decir, hasta ahora, ¿qué pasaba? A ver, nadie aparecía o nadie se ponía contra ese cuarto poder. Bueno, hace falta un movimiento colectivo amplio que pueda discutir. Y yo creo que a ver, los medios tradicionales han recibido de manera ambivalente y con políticas bastante dispersas, diría yo, a los nuevos medios. Por un lado, hace un tiempo uno notaba que incluso los medios tradicionales reivindicaban, incluso hasta el día de hoy, reivindican, por ejemplo, Twitter, o le dan una entidad a Twitter, que también es el espacio donde se hacen operaciones de prensa, donde se dicen estupideces, la gran mayoría, digamos, por cierto, ¿no? A su vez lo reivindica, pero a su vez, claro, se ven interpelados por esas redes, porque efectivamente cualquiera abre un perfil de Twitter, de Facebook, etcétera, y sale a contrarrestar. Eso a su vez también, yo creo que para bien, especialmente el Twitter, acercó a figuras que resultaban inalcanzables, desde políticos hasta periodistas que intervienen en una relación a veces en un mano a mano, ¿sí? Uno le hace una pregunta y muchos responden, o sea que eso supone también cierto acercamiento, pero también en algún punto humanizó a esos periodistas y también a los políticos, o sea que supuso también un acercamiento. Eso a su vez también supone una nueva forma de entender la información, que está vinculada también a la velocidad de los tiempos que corran. Es decir, hoy los medios tradicionales incluso están mucho más preocupados por dar la primicia que por dar una buena información. Entonces muchas veces lo que notamos es que se lanza una información y que esa información a lo largo del día pasa por diferentes coladores, por decirlo de algún modo, que son las nuevas tecnologías, y se va transformando y se va mejorando en algún sentido esa información, ¿sí? Se va puliendo, y en eso intervienen muchos, insisto, los nuevos medios.
Yo igual también soy bastante escéptico respecto de los nuevos medios y de la calidad, que es un problema también. A ver, los medios tradicionales generalmente atacan a los medios novedosos como aquellos que justamente no tienen la precisión que tienen los medios tradicionales. Yo creo que los medios tradicionales tienen los mismos problemas, en todo caso, que digamos, si es por chequear información, el problema lo tienen los medios tradicionales, no las nuevas tecnologías. Pero sí, yo creo que uno tendría que ser cauto respecto de que finalmente cualquiera puede escribir cualquier cosa en un blog, y eso, hay casos, yo creo que excepcionales, donde uno sabe, generalmente si ustedes son cibernautas, saben, digamos, qué blog creerle. Generalmente los blogs más importantes ya tienen 4 o 5 años y tienen ya una elaboración que uno supone ya considerarlos como fuentes. Pero digo, estamos también en un contexto en el cual nosotros mismos, nosotros como ciudadanos de a pie, nos transformamos en fuentes también, ¿sí? Y a su vez usamos como fuentes a otros ciudadanos, compañeros, a los cuales simplemente les creemos, porque finalmente lo que está de fondo con los medios es una cuestión de credibilidad. ¿Le creo o no le creo? A ver, Clarín deja de vender, no porque uno accede ahora al Clarín digital, deja de vender porque hay mucha gente que ya no le cree, ¿sí? Basta leer, por supuesto que hay un fenómeno general y universal de decaimiento de las ventas de los medios en papel, pero Clarín es el que más ha caído, o sea que ahí hay un ejemplo y hay un dato, ¿no? Hay un dato ahí. Pero a ver, y para ir cerrando y dando lugar a las preguntas, volviendo a esta cuestión de Ramonet, de la formación de un quinto poder, yo me pregunto qué sucede acá, qué sucede en Argentina, digamos, si esto es posible. Por eso la charla a mí me interesaba pensarla desde el caso argentino. ¿Nos sirve esta categoría? Porque a mí, le digo a ver cuál es mi prejuicio en todo caso. Me da la sensación de que estos autores, Ramonet no es un liberal, ni mucho menos, digamos que está de este lado, claramente, pero que hay como cierto prejuicio europeísta, iluminista en estas afirmaciones. A ver, ¿a qué voy? Ramonet no lo dice así porque no es ningún tonto, pero ¿cuántas veces uno escuchó, por ejemplo, las revoluciones en el norte de África se hicieron por una serie de bloggers que estaban ahí con una notebook y a partir de eso cayeron dictadores de hace 40 años? Y no, muchachos. La gente tuvo que salir a la calle, la cagaron a palo, los mataron, etcétera, etcétera. Todavía en Egipto hay gente que muere todos los días por estar protestando en la plaza. No son unos blogueros, no. Sí, no. Yo entiendo, digamos, que las redes sociales tienen una gran capacidad asociativa. Así que yo estoy mando un blog y que lo reenvía y que lo reenvía y que en eso le llega a 50.000 personas en media hora. ¿Sí? De hecho, estamos transmitiendo esto por la radio, él está tuiteando, está acá, está llegando, manda una foto, bien, eso ya lo sabemos. Pero yo no creo que la revolución esté a un clic de distancia. Eso, sí, yo eso no lo creo. Pero entonces, ¿es posible este quinto poder como una especie de movimiento horizontal, ¿no? En el cual la sociedad civil individualmente se manifiesta y genera un contrapoder o un equilibrio frente a esas corporaciones? Yo tendría mis dudas. Y el caso argentino creo que demuestra, y que apoya en todo caso estas dudas. Porque ¿qué fue lo que ocurrió acá? Es decir, acá tuvo que haber una decisión política muy fuerte de uno de esos poderes. Acá no estamos, somos el quinto poder frente a esos 4 poderes. No, lo que hubo fue un quiebre entre, yo diría, el poder ejecutivo, y si quieren sumo ahí el poder legislativo acompañando la decisión del poder ejecutivo, saco al poder judicial porque todavía nos tienen que responder sobre las cautelares, ¿sí? Entonces, por eso digo, pero el ejecutivo y el legislativo quiebran esa connivencia que tenían con ese cuarto poder que se había puesto de ese lado, y a partir de eso nos dejan un espacio a la sociedad civil para acompañar. Alguien me dirá, bueno, pero pará, a ver, escúchame, ya existía, por ejemplo, hablando de la ley de medios, existía los 21 puntos de la coalición por alguna radiodifusión, eso es claramente un movimiento de la sociedad civil, claro, pero tuvo que haber una decisión política, insisto, para mí, especialmente del Poder Ejecutivo, para dar espacio a que apareciesen, en todo caso, estas nuevas voces, o que estas nuevas voces fueran visibilizadas. Está claro, yo puedo escribir un blog, ahora sí, no hay un gobierno que sale a dar esa pelea, y ese blog no lo lee nadie, ¿sí? Entonces,
Digo, por supuesto que hay mucho por hacer todavía, y de hecho, insisto, hasta que el famoso artículo 161 no lo dejen libre, vamos a seguir teniendo este problema. Pero me parece que parece una visión demasiado ingenua, la de Ramonet, desde mi punto de vista, de suponer que ese quinto poder va a poder contrarrestar a los otros cuatro. Y me parece que hace falta, e insisto, el caso latinoamericano quizás también, habría que indagar más lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, también con las... y creo que aparentemente pasaría en Brasil. Dice, bueno, hace falta ese giro, y aun cuando nos moleste quizás, porque a ver, queda bien decir que los movimientos son horizontales, pero también tenemos que tener en cuenta que hay una cierta verticalidad que hay que asumir y que a veces se organiza. Y en ese sentido creo que esa verticalidad sana del Poder Ejecutivo fue la que pudo reorganizar y que pudo organizar y abrir esas voces, en todo caso para que la sociedad civil acompañe, porque por supuesto tampoco hay que quitarle mérito. Digo, si me preguntan a mí también en lo particular, creo que 678 también permitió acercar ciertos aspectos o ciertos elementos progresistas de la sociedad a partidarios. De hecho, cuando uno veía, por ejemplo, las movilizaciones de 678, que fueron a través de una red social, sin duda, pero lo que veía ahí era una especie de, ciertos prejuicios respecto de un vínculo vertical o un vínculo partidario, la idea de lo que nos nuclea acá o lo que nos trae acá es un programa de televisión. Es una cosa rarísima. O sea, apoyamos a un gobierno, pero con una bandera de 678. Yo creo que tampoco es casual que fíjense que esos movimientos de 678 fueron desapareciendo y especialmente los chicos que llevaban esas banderas se fueron detrás de Colina, detrás de la Cámpora, detrás de nuevos movimientos, ¿sí? Más de estructuras verticales y tradicionales, ¿sí? Claro, ¿no? Entonces, y más orgánicas. Así que es un fenómeno interesante, a su vez muy vertiginoso, porque esas manifestaciones fueron en 2009 y todos los que estamos acá sabemos lo que se transformó y las peleas que tuvimos que dar en estos 3 años. Pero bueno, entonces digo, para concluir eso, ¿no? Poner en tela de juicio, discutir, repensar esta idea de los poderes en términos... Sí, yo tomé lo de Ramonet porque realmente me parece interesante, pero eso, tratar de reflexionar acerca de qué fue lo que ocurrió en el país. Insisto, mi hipótesis es esta, que tuvo que haber una gran decisión del poder político para que se puedan abrir espacios como este y reflexiones como esta. Bueno, les dejo lugar a mis preguntas, gracias. Para dar comienzo al tema de las preguntas, yo te quería comentar algo que pasó acá en la pantalla que indica esto que decíamos de lo raro que es toda esta comunicación digital. Judy Kaufman hizo un comentario de algo que decías vos, la perra intelectual de Mar del Plata, que no está en Mar del Plata, está por ahí sentada con sus rulos, le contestó acá por la red, y bueno, y acá está mandando Judy otra segunda pregunta que te voy a hacer. Y yo a su vez le contestaba por la pantalla mientras te escuchaba a vos. O sea, esto es muy complicado. Judy pregunta, el orador mencionó que los periodistas ganaron terreno, pero a la vez se alejan del pueblo, como antes, digamos 90, lo hacían los políticos. ¿Significa esto que el poder político está más cerca del pueblo o que se sumó otro poder inalcanzable? No, yo creo que pues, en paralelo a que el periodismo en la primera década del siglo XXI se fue alejando, lo que hubo fue un regreso de lo político al pueblo, digamos, y que me parece que eso está claro en el apoyo. Insisto, es un caso inédito en la historia argentina, ¿no? Un proceso que vaya a durar por lo mínimo 12 años y que a su vez en cada nueva elección vaya teniendo cada vez más adeptos. O sea que es un proceso que se va construyendo, así que pues, yo creo que es en paralelo. Yo antes de pasar el micrófono al público te quería decir una reflexión que me surgió con lo que decías de que bueno, los grupos mediáticos son casi multinacionales. El otro día salía que 18% de las acciones de Clarín las tiene Goldman Sachs. Goldman Sachs a su vez tiene ex empleados gobernando Grecia e Italia. Entonces en ese trío de Clarín informando de Grecia e Italia y Goldman Sachs calificando, o sea, ¿cómo se hace cuando es toda la misma empresa? Goldman Sachs, Clarín, Grecia e Italia, o al menos el gobernante que está a cargo del país. Lo cual muestra lo difícil que es ser profesional e independiente, como ellos dicen. O sea, es literalmente imposible. Ahora, bueno, creo que había alguien que había levantado la mano, le voy a pasar el micrófono. Fabiana. Fabiana.
A ver si te parece más o menos rumbeada mi hipótesis respecto de lo que dijiste. ¿Cómo podría por ahí desanudarse una cuestión que parece que queda sin saldar? Hablamos de un quinto poder, citando a Ramonet, y a mí me da la sensación de que ese quinto poder atraviesa a los otros tres, que esa es los otros cuatro, que esa es la diferencia. Que al ser más tecnológico que ideológico, ese poder está repartido casi de manera equitativa entre el hojaldre de los otros cuatro poderes. Entonces eso lo diferenciaría. Le quita ideología, por una parte, pero a la vez permite que se cargue de ideología. Entonces, en algunos casos, como en el caso de la Argentina, coincide con lo que propone el Poder Ejecutivo, y en otros casos, como en el caso de España, choca. Pero esa transversalidad de una tecnología usable existe de cualquiera de los modos. Sí, está bien, sí, entiendo lo que vos vas. Igual yo te diría que ese quinto poder, a ver, no sé si lo definitorio, pero está bien para pensarlo, no sé si lo definitorio es finalmente la nueva tecnología. En el fondo es que lo definitorio es que aparezca como un contrapoder, que en este caso circunstancialmente, diría yo, quizás utiliza la nueva tecnología. ¿No? Pero entonces, pues está claro que, a ver, que Macri nombra a su vice a través de Twitter. Pero eso no es un contrapoder, digamos, en todo caso, no está funcionando como un contrapoder. Entonces quizás ahí estaría la cuestión esta que vos decís de la ideología, es decir, bueno, una nueva tecnología ideologizada. Más allá de que a su vez habría que discutir, está claro que ninguna tecnología es neutra. Pero está, creo que en ese sentido sería un contrapoder en la medida en que se utilice eso como un contrapeso frente a lo que es el cuarto poder. Gracias. Dante, siempre... Ahí está, ahí. Siempre cuando uno escucha la división de las sociedades en poderes, siempre queda algo afuera, y que justamente eso que queda afuera, lo que es más peligroso para las sociedades, es el poder económico y el práctico, que nunca forma parte de esta división y por eso puede hacer lo que quiere. En todo caso, bueno, después con respecto a esta cuestión de la vuelta del poder, la vuelta de la política a formar parte de la representatividad, que antes lo tenía el periodismo canalizaba las demandas de una sociedad ante un poder que no respondía, un poder político que no respondía. Hoy el periodismo se aparta de esta cuestión, queda un poco de lado, porque justamente el periodismo no puede dar respuesta a las demandas, y lo único que puede dar respuesta es la política, y por eso hoy ocupa ese lugar importante. Pero a mí me queda pendiente el otro, el por qué el poder económico nunca está considerado como poder, porque justamente lo armaron los liberales, ¿no? Claro, por eso, pero a su vez no está considerado porque está en el fondo, especialmente lo vemos en sociedades como... lo vemos especialmente en Europa, el poder económico está enquistado en el poder político y justamente está indiferenciado. Si otra vez, que en Italia, digamos, caiga un gobierno y el que suba es aquel que antes o es de Goldman Sachs o antes era el gran CEO de... Ahí ves esa interconexión y, como bien decís vos, ni siquiera hace falta explicitarlo, está tan atravesados los poderes políticos del poder económico que ni siquiera se dan el lujo de nombrarlo como un poder alternativo. Pero, y a su vez, y ahora le agregamos que ese poder económico atraviesa también el cuarto poder, que es el poder del periodismo, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Espera, está... Pero si quieres sería que vaya. Dale que iba a levantar, dale. Dale, puedo yo, dale. Sí, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso del poder, los políticos le tienen tanto miedo al poder del pueblo o al poder de interpelar? ¿A qué viene esto? Twitter, un 50, 60, 70% es vidriera, es decir, exponer hechos, exponer algo que se hizo, pero no existe el lugar para el debate con la persona. Sí. Eso es lo que Sí.
No sé si le fui claro. Es decir, no hay feedback. Yo quiero tuitear o retuitear o contestarle a alguien en Twitter y no es como si hablara una pared. Sí, no es una herramienta pensada para el debate, más bien para las sentencias, para los eslogans o para las chicanas, digamos, porque 140 caracteres, no. Pero a ver, lo primero, digamos, no me quedó tan claro. Decir, bueno, ¿por qué le tienen miedo a la interpelación? Claro, ¿por qué le tienen miedo a la interpelación? Sí, no, pero bueno, por eso yo creo que lo interesante quizás de las redes es que se permite interpelar no solo ahora al poder político, sino que también se está interpelando a los propios periodistas. Y yo creo que efectivamente el problema es cuando los interpela, digamos, y el miedo que tienen es que tienen que dar razones. Tienen que dar razones de lo que hacen, tienen que dar razones de su archivo, tienen que dar razones. Ahora es muy fácil encontrar una nota de alguien que hace 10 años y mira lo que vos decías hace 10 años, mira lo que firmaste. O sea que también, pues yo creo que si quieren ahora lo relaciono con 678 también. A ver, ¿cuál es la novedad de 678 en cuanto al formato? Es un programa de archivo como muchos ya había, digamos, Las Patas de la Mentira, hasta el programa de Raúl Portal, digamos, un programa, pero ¿qué era? Era un programa de archivo que lo que hacía era mostrar furcios, fallidos de los artistas. Me equivoqué, se ríen, jaja. ¿Sí? O incluso de los políticos. Las Patas de la Mentira, salvo un Neustadt, salvo algún Grondona por ahí, estaba vinculado a lo político. Parte de esta nueva era es decir, busquemos los archivos de los periodistas también. Interpelemos a esos periodistas a ver también qué pueden decir. Y yo creo que efectivamente están todo el tiempo, por eso, digamos, cuando hablaban del caso de Tenenbaum, etcétera, y se ve interpelado, por suerte a cualquiera lo puede interpelar, y si entran en el juego, tienen que dar cuenta de lo que hacen, como el político también tiene que dar cuenta, ¿no? Antes, bueno, primero coincidir con la caracterización que hace vos de que los movimientos horizontales, si no tienen una conducción estratégica, no llegan a nada. O sea, yo me acordaba cuando decías eso, en la época de la ley de medios, yo venía a la facultad con los ex compañeros de Libre del Sur que decían, no, porque nosotros, bueno, mirá, flaco, 4 proyectos ahí en el Congreso, están todos cajoneados, hubo una decisión política de la presidenta, se está tratando en el Congreso. Ahora, lo que no entiendo o no estoy tan de acuerdo es el tema de que vos decís de que a partir del año 2003 el periodismo se alejó del pueblo. Yo no creo que haya habido nunca un periodismo que estuvo a favor del pueblo, a favor de las causas populares. Digo, algunos determinados periodistas optaron por las causas populares, la mayoría están desaparecidos, o la mayoría, o los 90 no tenían ningún lugar en los ámbitos de poder hegemónico de los medios de comunicación. Digo, cuando gana Cámpora en el 73, el debate en los medios, en los ámbitos de la comunicación era, bueno, nacionalicemos los canales de televisión, pero aparte tenemos que nacionalizar las productoras que hacen los contenidos de televisión, porque si no, no estamos... Digo, no, si las productoras son las mismas que después van a estar en los canales estatales, el contenido va a ser el mismo. Y digo, esas productoras son lo que ahora son los grandes medios de comunicación. Eran chiquitanes en esa época, ahora son oligopolios mediáticos. Entonces, yo no entiendo por qué vos planteás, digo, lo entiendo, pero no sé si lo comprendo, que el periodismo se alejó. Digo, el periodismo es una actividad como cualquier otra, pero que responde a determinados intereses. Los periodistas que estuvieron con las causas populares o no están, o nunca tuvieron un espacio hasta este momento, y hasta ahí también, porque como vos decías, todavía falta que caigan las cautelares de la ley de medios para poder dar testimonio de vida respecto de algo. Sí, está bien. A ver, quizás yo no fui del todo preciso. Yo no es que supongo que a partir del 2003 de repente el periodismo decidió o de hecho se alejó. Yo igual creo que hay algo así de la composición propia, que no es desde 2003, pero digamos que en todo caso fue posibilitada en los 90, que fue esta idea de monopolio y de corporación económica monopólica, da mucha menos libertad al periodista que la que tenía antes. Si ven, como decís vos otra vez, insisto, los periodistas que verdaderamente estaban con el pueblo, muchos fueron desaparecidos, y soretes y traidores hubo siempre. Pero me parece que ahora todavía, digamos, por lo menos antes de la ley de medios, había menos espacio todavía para esa independencia
¿sí? Porque otra vez, porque había dificultades para dónde trabajás, o si finalmente si hay un gran pulpo que todo lo controla y, digamos, y vos sos disidente, no te queda espacio. Pero está claro, a ver, quizás, digo, lo que empezó a ver en todo caso en 2003, aunque yo creo que específicamente con más fuerza en 2008, fue esa idea de que la sociedad civil tomó conciencia de esa separación que existía siempre. Otra vez, no es que la nata antes estaba con nosotros y después decidió alejarse. Digo, es otra vez derecho político de Néstor Kirchner. Por eso, entonces claro, digo, entonces nos empezamos a dar cuenta de eso, como decir, bueno, no es que ellos cambiaron, no es Tenenbaum diciendo qué les pasó, nos empezamos a dar cuenta de eso, pero por eso de acuerdo con vos, decir, yo creo que hubo ese hecho político, esa decisión política que generó un acompañamiento de la sociedad civil. Está claro que muchos de los que estábamos acá ya nos dábamos cuenta que Clarín nos estaba operando un poco, pero está claro que tuvo que aparecer esa decisión para que nosotros podamos acompañar. Así que sí, estoy de acuerdo con eso y quizás tendría que haberlo expresado en términos de conciencia, no de que efectivamente en ese momento los periodistas se separaron, pero sí que empezamos a darnos cuenta de eso. Hola. Primero quería felicitarlos a los organizadores porque se nota de que esto demuestra una nueva época en la cual hay que tratar de analizar la combinación entre política, medios de comunicación y ciudadanía. Y esto es un desafío para los ciudadanos, porque hasta ahora estuvimos pasivos ante esta cosa y fuimos dominados. Y bueno, no solamente a partir de Néstor y Cristina, sino a partir de esta nueva ola independentista en Sudamérica, gracias a Chávez, Evo, Lula, Correa, Néstor, Cristina, nos están dando, yo creo, también la oportunidad y el desafío de ver primero empezar a dar nuestros pasos como independencia, como una nueva independencia. Y segundo, es una oportunidad que tenemos también de ver cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para la independización. Para poder avanzar, qué tan rápido ganarle también a la oligarquía, digamos. Hay algunos ejemplos que podemos ver en Venezuela, por ejemplo. Chávez tuitea mucho y da noticias, directamente habla con la ciudadanía. Acá Cristina llegó al 1.000.000 de tweets, de seguidores, hace poco. El tema Anonymous, este grupo de hackers que están supuestamente, parece ser que desafían a la oligarquía en Estados Unidos, en Europa, que los reprime en todo sentido. Y acá en Argentina encontramos nuevos casos como 678 y el caso de Víctor Hugo, del programa que empezó a poner esta nueva metodología de dejar participar a políticos, a oyentes, a través de los tweets. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo de verdad es una oportunidad las nuevas tecnologías para los pueblos? Se nota que han hecho una revolución en el mundo, en Internet, pero no solamente es Internet, porque son las nuevas tecnologías en general, ¿no? Entonces la pregunta sería cómo aprovechar esos beneficios y esta oportunidad que tenemos ciudadanos comunes de poder hacer medios de comunicación que nunca en la historia de la humanidad las clases dominantes pudieron desafiar a las oligarquías, pudiendo entonces no solamente permitiéndonos comunicarnos entre nosotros, sino también nos permite, que eso es lo más interesante, mantener un debate y un feedback con nuestros dirigentes. Sí, mira, ¿no? yo lo que creo que la clave es esa, para mí la capacidad asociativa. Si vos me decís que si es una oportunidad, sí, es una oportunidad. Ahora, esto también cambia, fluye, se transforma, así que seguramente si hacemos esta reunión en 2 años, quizás estemos diciendo otra cosa. Pero eso, yo creo que lo que, digamos, a nivel político, militancia, eso, yo creo que hay que aprovechar esta posibilidad de que yo hago enter y le llega mi mensaje a 1.000.000 de tipos, como decís vos, digamos, a través de
y que supone, en principio, una comunicación sin intermediarios, o con un intermediario tecnológico, pero que ya no es un periodista que retoma. Sí, creo que en esto, tanto Chávez como incluso en Cristina también está esta idea de, también esa famosa cuestión acerca de las conferencias de prensa, etcétera, pero en el fondo es si bueno, establecemos una nueva forma de comunicación que es directa, incluso a través de las cadenas nacionales. Punto. Yo hablo con la gente, no necesito ningún periodista que me traduzca y que me haga el recorte. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Digo, hay una potencialidad, es una posibilidad, veremos cómo se usa, hay que usarla inteligentemente. ¿Sirve para organizar una marcha a favor de la ley de medios o sirve para organizar una rateada general de todos los colegios de la capital? O sea, sirve para boludeces y para cosas más interesantes. Bueno, sirve para todo. Antes había alguien ahí, sí. Hola. A ver, espérame, Sí. Ya está la lenteja, tengo que andar. Bueno, entonces hacemos esta, dale. Bien, yo pensaba recién mientras hablaban que me parece que el tema de poner el ojo así o el acento en cómo nos han metido el periodismo, me parece que ya quedó dando vuelta con el tema me parece de Malvinas. Creo que la población ahí empezó a hacerse un poco eco de cómo nos mentían. Bueno, después vino que empezó a descubrirse el tema por los juicios, cómo nos mintieron durante la dictadura. Pero me parece que yo lo que te quiero preguntar, si coincidís con esto, es que este gobierno de Néstor y de Cristina puso un cerco. Y ese cerco es el que saltamos nosotros, la población civil, a través de pasar a tener voz, pero a su vez ese cerco hizo que también algunos políticos lo saltaran para ponerse del lado del pueblo, y también hizo que muchos periodistas, si bien han sido siempre igual, ahora tuvieron que dar la cara y tuvieron que mostrarse, que es un poco lo que se decía también de la gente del Grupo Clarín, de Nación. Eso. Sí, me parece interesante. Eso incluso te podría ser una perspectiva para pensar algunas transformaciones de los políticos. Es decir, ha animado. A ver, doy por supuesto que hay honestidad en los cambios de acciones de algunos de los políticos. Doy ese supuesto. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, porque quizás justamente, a ver, hubo un grupo, hubo un movimiento, hubo una decisión que posibilita que algunos digan, a ver, yo puedo nombrar con nombre y apellido. A mí me asombra eso, quizás uno se va olvidando, pero me acuerdo que lo que me pasaba al principio cuando lo escuchaba a Kirchner, era, digo, este tipo los está nombrando, les da nombre y apellido. Eso no aparecía. Bueno, quizás los medios, en algún momento alguien se enojaba, quizás. Pero acá no, es usted, ¿no? Es Manieto, es Clarín, es este periodista, es este y este. Y eso a mí recuerdo que me asombraba, ahora uno ya está más habituado, pero eso seguramente hizo que muchos políticos se animaran y que también, otras voces, o nosotros mismos, pudiéramos encarar este asunto, hacer un debate público. A ver, la cuestión acerca de que los medios mienten y configuran la realidad y construyen la realidad, estaba en los años 70 y 80 en la Facultad de Comunicación en toda Latinoamérica. Ahora, pero ¿qué es lo que pasó? Es que esto se transformó en un debate público, no en un debate de los 100 muchachos que estudiaban y que leían Althusser, digamos. Entonces, sí, bueno, a ver, pasaron otras cosas, en la peluquería, en la carnicería y con el propio diariero nos ponemos a discutir sobre la tapa de Clarín. Así que me parece que si hay algo que uno puede rescatar a su vez de esta época es eso, de que ya no se puede leer más de forma ingenua un diario. Ya ni siquiera, ni siquiera yo supongo que los que estamos acá estamos más o menos informados, pero aún aquel que no se interesaba demasiado por la política ya sabe, bueno, a ver, si leo esto, este me va a decir una cosa y este me va a decir esta otra. Después, en todo caso, yo construyo mi información como a mí me parece. Vamos por la lenteja. Bueno, les agradezco a todos. Gracias a los organizadores. Bueno, a ver, ahora vamos a comer. Después de la comida hay 6 expositores más. Así que bueno, les pediría que se queden. Algunos vinieron
de lejos, hay un muchacho que vino de Rosario, hay una chica que vino de Mar del Plata, otro muchacho vino de Las Flores. Entonces, bueno, esperemos que sigamos todos para escucharlos.